24 artículos escritos por Isaac Asimov. Revista muy interesante. A finales de los 80 y hasta principios de los 90, la revista muy interesante de origen español, aunque ya a esas fechas editada en México, estuvo publicando regularmente algunos muy interesantes artículos del doctor Isaac Asimov hasta casi la fecha de su fallecimiento en 1992. Estos 24 artículos de 1 o 2 páginas los he rescatado aquí en este compendio. Bueno, los que reuní, que no son todos. Ahora que he donado mi colección de revistas de aquellas épocas a la biblioteca de la escuela de mis hijos. No sé si en otros países, en Sudamérica por ejemplo, llegará la tal revista que, aunque aún se publica en México, ya perdió el auge que bien tenía por aquellos tiempos. Los de mi generación la recordarán. Ojalá los disfruten de nuevo como yo ahora que los releo, y que, aunque cuando fueron escritos hace más de 10 años, no pierden su actualidad que en su momento tuvieron. Los artículos tratan en general sobre futurología, historia y datos interesantes. 3 de los temas de divulgación o no ficción preferidos del buen doctor. Escaneados, OCRados y revisados por Arturo López Chi en marzo del 2003, quien disfrutó bastante con la lectura durante lo que es mi primera escaneada para la lista. No es mi primera contribución, conste. Frase de Isaac Asimov. En primer lugar, acabemos con Sócrates, porque ya estoy harto de ese invento de que no saber nada es un signo de sabiduría. Sección Futurología. Artículo número 1. Meteorología planetaria. El estudio de otros mundos nos ayudará a entender mejor el nuestro. Si hay algo que encierra continuo interés para los hombres es el tiempo meteorológico, la temperatura y las precipitaciones, las tormentas y las calmas, las inundaciones y las sequías nos afectan con carácter inmediato y a largo plazo. Lo bueno sería poder controlar el tiempo y prevenir extremos destructivos, pero en su defecto sería inútil, al menos predecirlo con precisión. Las predicciones meteorológicas, sin embargo, siguen siendo poco certeras e inseguras incluso a corto plazo y casi inservibles a largo plazo. A pesar de que actualmente contamos con satélites meteorológicos que envían cada hora fotografías de la cubierta de nubes de la Tierra y de los movimientos de las tormentas, no estamos en condiciones de predecir con exactitud. El problema es que la atmósfera de la Tierra es un sistema extraordinariamente complejo. En cualquier momento dado, la atmósfera es calentada irregularmente por el Sol. La configuración de zonas caldeadas cambia constantemente a medida que la Tierra gira sobre su eje cada 24 horas, alternando día y noche, y a medida que la Tierra rota alrededor del Sol recorriendo las estaciones del año. Luego tenemos un amplísimo océano que, al evaporarse bajo la luz del Sol, engendra nubes que se forman y mueven irregularmente, complicando todo ello por la existencia de extensiones de tierra pluriformes, donde la evaporación es mucho menor que sobre el mar. Todos estos cambios imprevisibles de temperatura de un lugar a otro, en configuraciones siempre cambiantes, producen vientos cuya velocidad y dirección varían de forma infinitamente compleja. Una cosa que podría ayudarnos a comprender mejor el problema sería simplificar de algún modo el sistema atmosférico, reducir la irregularidad del caldeamiento, o dilatar la rotación planetaria, o enderezar el eje, o eliminar la cubierta de nubes, o eliminar las masas de tierra irregulares, o vaciar los océanos.
De este modo podríamos estudiar una configuración más regular de los movimientos del aire y de los cambios de temperatura, comprender bien la situación, añadir uno a uno los factores que complican la situación, observar las modificaciones y complejidades que introduce cada uno y llegar así, en último término, a comprender realmente la meteorología. Pero, ¿cómo simplificar la Tierra? Pues utilizando otros planetas como laboratorios atmosféricos. Los cohetes sondas han estudiado ya 4 planetas que poseen atmósfera: Marte, Venus, Júpiter y Saturno. Marte gira alrededor de su eje en algo más de 24 horas, pero como es un cuerpo menor que la Tierra, la superficie se mueve tan solo a mitad de velocidad. Su calentamiento es irregular, igual que en la Tierra, y la inclinación axial es muy parecida a la de esta. Pero dado que Marte se halla más lejos del Sol, el año es 2 veces más largo y los cambios estacionales son más lentos. Y como tiene muy poca agua superficial, apenas tiene cubierta de nubes. Así pues, la tenue atmósfera de Marte debe ser más simple que la terrestre. Consideremos luego Venus. Este planeta se halla cerca del Sol, pero su cubierta de nubes y la naturaleza de su espesa atmósfera determinan una temperatura superficial bastante uniforme a lo largo y ancho de todo el planeta. Carece por completo de agua superficial y la temperatura y la capa de nubes no varían significativamente ni con el lugar ni con el tiempo. Además, Venus rota muy lentamente, de modo que no existe prácticamente el efecto Coriolis, que es el que ocasiona las tormentas circulares en la Tierra, huracanes, tifones y tornados. En cuanto a Júpiter, posee también una cubierta de nubes permanente y una temperatura superficial uniforme. Sin embargo, a diferencia de Venus, gira muy rápidamente. Su ingente masa da una vuelta cada 10 horas solamente. Bajo la espesa atmósfera de Júpiter parece ser que existe una superficie de hidrógeno líquido, una especie de océano planetario ininterrumpido. Saturno se parece a Júpiter, pero sin alcanzar sus extremos. Es más pequeño, gira más despacio y es más frío. Viene a ser un mundo con todas las características de Júpiter, aunque algo simplificadas. Hasta ahora solo tenemos información fragmentaria acerca de las pautas de cambio atmosférico en estos 4 planetas. No obstante, si el programa de exploración espacial prosigue, es posible que acabemos sabiendo mucho sobre cada uno de ellos. Con estos nuevos conocimientos podremos comparar lo que sucede en el caso de rotaciones rápidas, medias y lentas de atmósferas espesas y tenues, de superficies enteramente líquidas y enteramente sólidas, de calentamiento regular e irregular. Aprenderemos mucho más sobre las leyes generales que gobiernan los movimientos atmosféricos si estudiamos los 4 planetas que si estudiamos uno solo. A continuación, podríamos aplicar ese conocimiento a nuestro propio sistema atmosférico, que probablemente sea más complicado que cualquiera de los otros, y al comprenderlo mejor, nos convertiríamos en expertos hombres del tiempo en la Tierra.